continuamos con el segundo y último ponente de estas jornadas, don Enrique Botella. Imagino que lo conoceréis todos, es compañero también, ejerciendo como letrado desde el año 84. Algunos lo conocerán también en su faceta de profesor de Derecho Procesal, alguno que otro nos ha dado, me incluyo. Y bueno, tiene numerosas publicaciones en revistas jurídicas, tiene varios libros y bueno, también es un erudito de la ejecución y por eso está esta tarde con nosotros. Así que cuando quieras, Enrique. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como yo soy el último de la tarde, utilizando el símil taurino, y ya me imagino que se habrá tratado varios temas con la debida profundidad, porque me consta que los ponentes que me han precedido lo habrán hecho con la brillantez que les caracteriza, pues, y además como el tiempo es más limitado, pues intentaré circunscribirme a algunas cuestiones que me parecen importantes dentro de la reforma del Código Penal. De una reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, que lo primero que tengo que decir es que pues, arroja muchas más sombras que luces, aunque afortunadamente se limaron algunos de los aspectos que estaban en el anteproyecto y el proyecto de ley del anterior ministro de infausto recuerdo para todos nosotros, el ministro de las tasas, etcétera. No obstante, insisto que sigue existiendo más sombras que luces y cuestiones que pueden abocar a problemas complicados. Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que en la reforma subyace una ideología que viene repitiéndose a lo largo del tiempo, en el que el derecho penal pues está dejando de cumplir algunas de las características que han caracterizado, y valga la redundancia, al derecho penal. En primer lugar, se utiliza desde hace ya bastante tiempo, pues en España concretamente, desde las primeras reformas del milenio, a partir del año 2002-2003, pues ya se pone el foco en las reformas del derecho penal en la víctima y se deja de poner el foco en el imputado, en el acusado, lo cual convierte el derecho penal, evidentemente, en un derecho que trata de neutralizar y de convertir en inocuo a los delincuentes o presuntos delincuentes. Esto es una teoría del derecho penal que proviene de la ideología neoconservadora o neoliberal de los países anglosajones, incluso del derecho alemán, en lo que se ha llamado derecho penal del enemigo. Y evidentemente esto se refleja en esta reforma también, porque podemos ver el incremento de las penas, la aparición de nuevos tipos penales, el sometimiento a condiciones mucho más duras respecto a la legislación anterior para poder acceder a beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, se establece también un punto de vista desde el emotivismo o el expresivismo de las cuestiones penales, es decir, el legislador se muestra inflexible con las personas que hayan podido cometer un delito, lo cual se refleja, insisto, en esa ampliación de los tipos penales. Y sobre todo en algo que, pese a que todas las reformas de los códigos penales que hemos visto desde 1995, desde la vigencia del actual Código Penal hasta el momento, todas se empeñan en decirnos que el principio de intervención mínima debe inspirar la reforma y el proceso penal y en la aplicación del derecho penal, pues lo cierto y verdad es que, como decía el magistrado que estuvo aquí ayer, bueno, pues cada vez hay más presos en España. Y cada vez hay más presos en España porque cada vez hay más delitos y porque cada vez hay más cuestiones que se someten al ámbito del derecho penal y se extraen del ámbito del derecho administrativo, por ejemplo, como muchas de las cuestiones que todos sabemos, como por ejemplo las cuestiones de seguridad vial, etcétera, etcétera, o conducir sin carnet de conducir, etcétera, cuando antes eran infracciones administrativas, pues en una aplicación, insisto, de ese derecho anglosajón, en el que todo es judicializable,
pues se entroncan con el derecho penal y se abandona el derecho administrativo que nosotros también tenemos, aunque yo no lleve. Pero hay otros compañeros que sí llevan y podría dar perfectamente cumplimiento a ciertas medidas y no haría falta que se fuera al derecho penal. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que evidentemente, si nos damos cuenta en lo que se refiere al tema que tenemos que tratar, pues vemos que en la propia ejecución penal, pues se están endureciendo las medidas, aparte de que han aparecido penas nuevas, como la prisión permanente revisable, que no hablaré de ella porque no es el tema que nos ocupa y porque daría para hablar muchísimo, porque es una prisión, es una cadena perpetua encubierta que, desde mi punto de vista, contraviene lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución. Lo cierto y verdad es que se abandona la idea de la resocialización y de la reinserción, que, insisto, aunque esté presente en las exposiciones de motivos de las reformas, se deja un poco de lado. Y se habla mucho más de otra serie de cuestiones, como veremos a continuación. En lo que se refiere a la reforma penal de la ejecución y en lo que se refiere a la ejecución, pues tengo que decir que probablemente la ejecución penal es lo que menos nos gusta a los abogados penalistas. Probablemente porque si somos defensores, cuando llega la ejecución penal es porque a nuestro cliente lo han condenado y no nos gusta ninguno que lo condenen. De hecho, además, es muy frecuente que defendamos un asunto y a partir del momento en que este señor hay que ejecutar la sentencia, pues un poco como que nos da igual, ¿no? O sea, como que miramos para otro lado porque, insisto, es un poco el reconocimiento de nuestro propio fracaso porque no hemos conseguido que absorbiera a nuestro cliente, que es lo que todos pretendemos, en definitiva. También es cierto que la ejecución penal, aunque la facultad nos enseñen en derecho procesal que el proceso pasa por distintas fases, por la fase de instrucción, por la fase intermedia, por la fase de juicio oral y posteriormente por la fase de ejecución, pues sin embargo, pues normalmente como es la última, nunca se llega a explicar en profundidad la ejecución, y también es verdad que la ejecución penal pues ha dado una serie de bandazos a lo largo de todos los códigos penales que ha hecho que fuera muy dificultoso explicar esta fase del proceso, la fase de ejecución penal. Pero lo cierto es que un proceso no acaba con la sentencia, ni siquiera acaba con la última sentencia, con la sentencia firme, sino que a partir de ese momento se pueden hacer muchas cosas, tanto en el ámbito de la ejecución penal como en el ámbito del derecho penitenciario, como os habrá explicado Maripaz, que es una auténtica especialista en esta materia. Y hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros clientes en la fase de ejecución, incluso en la fase ya de cumplimiento o en la fase del derecho penitenciario. Lo cierto es que muchas veces nos encontramos con que, ahora lo estábamos comentando ahí fuera, precisamente, muchas veces nos encontramos con que el interno en Foncalén sabe más que nosotros de derecho penitenciario. De hecho, algunos hemos aprendido mucho de nuestros clientes a fuerza de sonrojo, a fuerza de que nos dijeran alguna cosa y tenían que poner cara de póker y luego decirles, sí, no te preocupes, que esto te lo miro, cuando no teníamos ni puñetera idea de lo que nos estaba diciendo. Porque, bueno, están mucho más acostumbrados, sobre todo los que no son primarios, ¿no? Los que ya llevan su bagaje a cuestas. Bien, en lo que se refiere a la reforma y en lo que se refiere a la ejecución, voy a tratar algunos aspectos que me parecen interesantes. En primer lugar, hay que hablar de la suspensión de las penas privativas de libertad, en cuanto a novedad se refiere. Hay que decir que la institución de la suspensión de la pena constituye uno de los instrumentos más importantes de la política criminal moderna orientada a la reinserción social y para evitar precisamente los efectos nocivos del ingreso en prisión cuando se trata de delincuentes no habituales o cuando se cumplen determinados requisitos. Es decir, hace muchos años ya se decía que en la cárcel no se inserta a nadie. Y eso es algo que resulta evidente y a la vista está. Es más, hay personas que entran en prisión para cumplir una pena corta
y salen peor de lo que han entrado. Y salen peor porque precisamente se contagian esos efectos criminógenos. Precisamente para evitar eso, ya el Tribunal Constitucional, a partir de 1993, entendió que tenía que instaurarse esa suspensión de las penas, lo que antes llamábamos remisión condicional de las penas, para evitar precisamente que se pudieran frustrar las posibilidades de reinserción de los delincuentes. La reforma de la Ley 1/2015 puede sintetizarse respecto a la ejecución en dos aspectos. En primer lugar, concentrar las decisiones de ejecución de las penas cortas de prisión, es decir, la suspensión o la sustitución, en una única resolución con la finalidad de agilizar el procedimiento y preferentemente que se haga en la propia sentencia y a no poder ser en fase de ejecución de la misma, tal y como dice el artículo 82.1 del Código Penal tras la reforma. Lo que se trata, por tanto, es de hacer una fase de ejecución concentrada. Uno de los principales déficits que tenía y que puede que siga teniendo la ejecución penal en el proceso español es precisamente que no existía, y no existe tampoco, un procedimiento en el que podamos resolver la cuestión en una sola resolución. Esto daba lugar a que hubiera varias resoluciones, la sentencia, el auto después de ejecución, la ejecutoria, etcétera, y daba lugar a que hubiera o la posibilidad de varios recursos de reforma y de apelación sucesivos. Bien, la finalidad de esta reforma es acabar con ese sistema y agilizar los trámites. Porque nos dice que tiene que hacerse en la propia sentencia, luego veremos que va a ser complicado que se haga en la propia sentencia, como veremos, pero sí se acaba un poco con cierta incertidumbre que nos creaba, sobre todo cuando llegábamos a una conformidad. Entonces llegábamos a una conformidad, le decíamos al tribunal, no, mire usted, es que resulta que, bueno, me va usted a suspender la condena, ya me lo pedirá usted en ejecución de sentencia. Y tú te ibas del juzgado, después de haber llegado a un acuerdo con el fiscal, que a tu cliente le imponían una pena determinada con la que te habías conformado, pero tú no sabías si te iban a suspender la condena. Y ha habido casos en los que el juez después ha decidido no aplicar la suspensión de la condena, con lo cual nos hemos quedado, como vulgarmente se dice, con el culo al aire delante del cliente. Si en la propia sentencia, y sobre todo cuando se trate de sentencias de conformidad, se puede hacer una sentencia in voce, y en esa sentencia in voce nos dicen que efectivamente se aplica la suspensión de la condena en la propia sentencia, pues bueno, algo habríamos solucionado, desde luego. ¿Cuál es el problema para que se aplique la suspensión en la propia condena? Pues que muchas veces el juez no va a tener a su disposición los informes necesarios para poder llevar a cabo esa decisión. Probablemente el Ministerio Fiscal nos dirá, salvo en los casos que no tenga muy claro, pues no, yo me reservo el derecho de decir si me opongo o no me opongo a la suspensión, y por tanto se dejará para un momento posterior, con lo cual a lo mejor tampoco hemos conseguido evitar esa incertidumbre. Cuando vayamos a conformarnos en un asunto, sería conveniente que dispusiéramos de los informes que fueran necesarios y que pudieran acreditar la existencia de las condiciones para que se le pudiera dar la suspensión de la condena. Eso lo lanzo como idea para evitar este problema. La segunda finalidad es establecer un único régimen de suspensión con diversas alternativas. Por una parte, se sigue manteniendo la suspensión ordinaria en el artículo 80 del vigente Código Penal, y se mantiene también la suspensión por razón de drogadicción del artículo 87 y la suspensión extraordinaria por enfermedad del artículo 84. Por otra parte, se modifica la sustitución de las penas privativas de libertad y se engloba la sustitución de las penas por pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, que antes estaba en el artículo 88 del Código Penal, y pasa a ser una modalidad más de la suspensión de la condena. Y por último, de la misma forma, se modifica la libertad condicional y pasa a ser una modalidad de la suspensión, regulada en los artículos 90 y siguientes,
una modalidad de suspensión del resto de la pena de prisión que quede por cumplir, con los problemas que eso va a generar. Con los problemas que eso va a generar, a mí me parece una de las peores cosas y una de las peores noticias, el tema de la libertad condicional, tal y como está regulado ahora mismo, como luego trataré de explicar. Bien, en cuanto a los requisitos y modalidades de la suspensión, la suspensión ordinaria, artículos 81 y 2 del Código Penal, de la reforma, se siguen aplicando cuando se cumplan los mismos requisitos, es decir, delincuentes primarios. La única diferencia que hay en los delincuentes primarios es que no solamente no se tendrán en cuenta los antecedentes penales por delitos imprudentes ni delitos leves, que sustituyan las faltas, y tampoco los antecedentes por delitos cancelados o que debían serlo, que esto estaba igual en el Código Penal anterior, y también dice tampoco los antecedentes penales por delitos que por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos en el futuro. Que esto no sabemos muy bien lo que es. Esto no sabemos muy bien lo que es. Por tanto, lo que se hace es dejar muchísima discrecionalidad a los jueces. Yo cuando se les deja tanta discrecionalidad a los jueces, pues yo me pongo a temblar. Porque desgraciadamente los jueces en este país no son todos como el que vino ayer, ¿eh? No son todos como el que vino ayer. Que el que vino ayer es muy majo, muy amable, es un señor que es muy estudioso del derecho penal, que sabe muchísimo de derecho penal y que aplica muy bien el Código Penal, las penas, y además es un hombre sensible con los delincuentes. Pero nosotros no son los que nos encontramos todos los días, ¿eh? Al contrario. Aquí siempre se ha dicho que en vez del principio de indubio pro reo se aplicaba el indubio tar reo. Que eso es lo que han hecho los jueces en este país toda la vida. Aquí vamos a claro, este señor decía, no, hombre, claro, la discrecionalidad, yo en mi juzgado lo hago. Sí, claro, yo lo sé que lo hace, porque lo he visto, pero lo hace él. Entonces, ¿hasta qué punto esa mayor discrecionalidad del juez no afecta al principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución? ¿Hasta qué punto esta reforma no puede catalogarse de inconstitucional por dejarlo tan al arbitrio de los jueces? Lo mejor de todo es que la exposición de motivos todavía nos dice, bueno, aquí se han quitado algunas cosas, porque planteaban problemas, como veremos luego, sí, se han quitado algunas cosas, pero se ha vestido un santo para desvestir a otro. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la aplicación de esto. Y a ver si todos los jueces, ojalá, sean tan bajos como el que vino ayer aquí. Bien. Se requiere que la pena o suma de las penas no sea superior a 2 años sin incluir en el cómputo de la derivada del impago de multa, como había anteriormente. Esto se introdujo en la Ley 7/2003. Recordáis que al principio he dicho que desde el principio del año 2000 todas las reformas han ido a peor. O sea, antes, en el Código Penal de 1995, cuando se estaba en el Código Penal de 1995, bastaba con que cualquiera de las penas no superara los 2 años para que se pudieran suspender sin contar con la suma de las penas. Llega la reforma 7 de la Ley Orgánica 7/2003 y ya nos dice, no, la suma de las penas tampoco puede superar los 2 años. Bueno, pues entonces ya estamos endureciendo las penas. Y de ahí, seguido. Bien, y por último, se requiere que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que hubieran originado y se hubiera hecho efectivo el comiso de conformidad con el artículo 127 del Código Penal. Esto también estaba en la ley anterior, pero si nos fijamos en lo que se pide ahora, o cuando se entiende que se consideran satisfechas las responsabilidades civiles, nos encontramos con que este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo con su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en un plazo prudencial que el juez o tribunal determine. Claro, esto también vuelve a ser lo del plazo prudencial que el juez determine. ¿Cuánto es? ¿Que le pague 50 euros al mes la indemnización? ¿Que haya sido condenado por corrupción a menos de 2 años no tenga que devolver el dinero porque su capacidad económica no lo permite, porque se ha hecho una declaración de insolvencia en la pieza de responsabilidad, porque ya se ha gastado todo el dinero que nos ha robado? ¿Esa es la discrecionalidad del juez? No lo dice la ley, no lo dice. Habrá que ver qué es lo que se entiende ese plazo prudencial. Porque claro, si viene un señor y dice, no, yo le pago a la víctima, pero le pago a 50 euros al mes, y en el año
2057 habré terminado de pagar. Sí, y se habrá muerto la víctima. Y usted probablemente también, y así dejará de pagar usted, no hay ningún problema. Bien, por primera vez se establece expresamente la revocación de la suspensión en caso de incumplimiento del pago de las responsabilidades civiles, siempre y cuando se haya comprometido a ello. Es decir, a lo que se haya comprometido, el impago puede dar lugar a la revocación, pese a que en la actualidad se estaba haciendo también aplicando, por entenderlo como un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 83 del Código Penal. Y, por tanto, también se revocaba en caso de no pagar. Cuando se pagaba a plazos y dejaba de pagar la responsabilidad civil, pues también se revocaba la suspensión. La suspensión de la condena continúa siendo potestativa. Es decir, nos dice el artículo 80, el juez podrá. Es decir, que no es obligatoria, por tanto, volvemos a la discrecionalidad del juez. Dice, supeditada a que sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Si os fijáis en la redacción del Código Penal de la reforma de 2003, de la Ley Orgánica 1/2015, perdón, parece que esté redactado en 1857. En 1857. Porque ¿qué es esto de supeditada que sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos? ¿Esto quién lo entiende? ¿Gallardón y quién más? Vamos a ver, si es mucho más sencillo. Es decir, a que sea razonable que la ejecución, ¿cuándo se puede dar? ¿Cuándo se puede dar? Pues cuando pensemos que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, cuando la ejecución de la sentencia, cuando la ejecución de la pena, pues no sea necesaria, porque se den una serie de circunstancias que no la hagan necesaria. En cuanto a los criterios en los que se puede basar el juez, pues la reforma están muy contentos porque dicen que se ha eliminado la referencia a la peligrosidad criminal, que claro, lo de la peligrosidad criminal pues es un concepto abierto, absolutamente indeterminado y arbitrario, porque lo que es peligroso para un juez puede para otro no serlo. Y entonces, evidentemente, eso daba lugar a que ese criterio de dudosa de peligrosidad criminal pues fuera de dudosa constitucionalidad. Como ya había habido algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya nos empezaban a dar toques al Estado español con estas cosas, pues entonces se ha decidido eliminar. Y también desaparece algo que era absolutamente lógico porque el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto, que era la referencia a la existencia de otros procedimientos penales. O sea, no bastaba con que alguien fuera condenado, sino que tuviera otros procedimientos penales, que no sabemos si lo iban a resolver o no, pero vulnerando el principio y el derecho a la presunción de inocencia, pues no se aplicaba a la suspensión. Oiga, es que usted tiene una pena aquí, usted tiene una pena, no, usted tiene un delito que todavía no se le ha juzgado y ya veremos qué es lo que pasa. Oiga, pero es que ese delito, primero, a mí no me han juzgado y segundo, es que ese delito es anterior a este y bueno, y no sabemos lo que va a pasar. Bueno, pero no se lo damos porque no sabemos si usted es delincuente primario o no es delincuente primario. Y entonces, como no sabemos si van a condenar, pues no lo de la suspensión. Aunque luego la absolvieran del otro y resulta que ya no le habían dado la suspensión. Bien, eso se elimina, evidentemente, porque no había más remedio, porque el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de este criterio. Por otra parte, se instauran otra serie de criterios en los que el juez se puede basar. Los antecedentes penales, evidentemente, la conducta posterior al hecho, en particular el esfuerzo por reparar el daño causado, que hasta aquí está bien, no está mal. Sin embargo, nos dice las circunstancias personales del penado, sus circunstancias familiares y sociales. ¿Qué es esto? O sea que si imaginemos que hay un juez que por pertenecer a una determinada etnia considera que las circunstancias sociales de ese condenado pues no son para darle la suspensión de la condena y no se la doy, porque es un criterio discrecional del juez, porque es el juez podrá, no el juez deberá, el juez podrá. Entonces resulta que imaginemos que hay una determinada etnia que al juez le cae mal, aunque no lo diga. Y entonces, no, es que socialmente es una persona peligrosa. O sea, volvemos a la sociología de la delincuencia,
del siglo XIX, en el que ser pobre ya era suficiente para ser considerado peligroso criminalmente. Bien, claro, nos podrán decir, hombre, no, es que esto no va a ser así. Es que, claro, si es una persona que sí, las circunstancias familiares. ¿Y cuáles son las circunstancias familiares? Imaginemos que es un señor que sus padres son alcohólicos los dos. No le doy la suspensión porque sus padres son alcohólicos. ¿Qué culpa tiene este señor de las circunstancias familiares de este señor? Claro, se nos puede decir, no, es que esto se ha puesto para decirnos que, claro, si esta es una persona que tiene familia, que tiene hijos, pues dígalo usted, dígalo usted y póngamelo en la ley. Y no le deje usted al arbitrio del juez que lo aplique en ese sentido, como probablemente hará el magistrado que estuvo ayer aquí, o lo puede aplicar de otra manera otro magistrado de otro sitio. Determínemelo usted porque eso afecta al principio de seguridad jurídica. Al principio de seguridad jurídica. Ayer el magistrado también decía que en el derecho penal nos tenemos que basar, lo primero, en la ley. Sí. Lo segundo, en la jurisprudencia. Sí. Y en la doctrina. Sí, está muy bien. Pero la jurisprudencia es una fuente consultiva del derecho en España. En España los jueces están sometidos al imperio de la ley. Si tú le das manga ancha para que apliquen, se le puede dar en determinadas cuestiones, pero si tú le das manga ancha y le das mucha discrecionalidad, nos encontramos con el problema de que cada uno puede resolver de una manera como crea entender que debe hacerlo. Y eso puede dar lugar a sentencias dispares y puede suponer la discriminación entre unos y otros. Como todavía no tenemos un recurso de casación, que espero que lo pongan algún día, para unificación de doctrina, pues nos encontramos con que no sabemos, que cada audiencia provincial pues sigue el criterio que le viene en gana. Claro, hasta que llega el asunto al Tribunal Supremo y un día el Tribunal Supremo pues decide hacer un acuerdo del Pleno y decir por dónde van los tiros. Pero hasta que llega ahí, pues hay no sé cuántos condenados que se están comiendo algo que no se tendrían por qué haber comido. Pues como pasó con la doctrina Parot, por ejemplo, que hasta que llegó el Tribunal de Estrasburgo y dijo, oye, mire, que esto no puede ser, o sea, usted no puede aplicar retroactivamente la doctrina Parot, pero hasta entonces hubo mucha gente condenada que le metieron la doctrina Parot, y no solo a terroristas, como se decía, a terroristas o a los que tienen... No. A muchísima gente que no tiene ni siquiera delitos de sangre le aplicaron la doctrina Parot, en la audiencia de Alicante sin ir más lejos. No hace falta que nos vayamos a otro sitio. Bueno, pues eso es consecuencia de algo que el Tribunal Supremo decía además, oiga, es que esto no es una ley, y entonces lo podemos aplicar retroactivamente porque es una ley. Está muy bien, o sea, ustedes pueden aplicar retroactivamente la doctrina Parot porque es una ley y no estarán infringiendo ustedes el principio de legalidad. Si aplican algo que no es una ley contra ley, evidentemente, claro, un criterio, pues si un criterio no me sirve de nada. Pues ese es el problema que se puede plantear. Insisto que los criterios se dejan demasiado indeterminados y pueden dar lugar a arbitrariedad. Esperemos que no suceda. Pero esto es más un deseo que una consecuencia objetiva de la ley. Por otra parte, tenemos en el artículo 83 la suspensión sustitutiva, que antes era la sustitución de las penas del artículo 88, que ahora se queda sin efecto, y se incorpora al artículo 83 como una suspensión de la condena, que es lo que se conoce como suspensión sustitutiva. Esta es aplicable a delincuentes no primarios que no sean reos habituales, y aquí me plantea serias dudas la redacción, serias dudas incluso de discriminación, porque nos dice el artículo 83 aplicable, o sea, que se puede aplicar a los delincuentes no primarios, es decir, que ya han cometido algún delito, pero que no sean reos habituales. Primero habrá que determinar lo que son reos habituales, habrá que ir al concepto de habitualidad, y por otra parte nos dice, aunque no se cumplan las condiciones del artículo del apartado anterior, es decir, aunque no haya delinquido por primera vez, ni la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a 2 años, se le podrá suspender en una serie de condiciones. Es decir, parece ser que no es necesario que las penas o la suma de las penas no sea superior a... aunque sea superior a 2 años, se podría hacer
Pero luego nos añade, siempre y cuando las penas individualmente no superen los 2 años. Vamos a ver, ¿se aplicará a aquellos que estén condenados, por ejemplo, a 3 años? ¿Y qué pasa con los delincuentes primarios condenados a 3 años, por ejemplo, en una sola condena, que no se les aplica esta sustitución y si se les aplica a los no primarios, que no sean reos habituales, por ejemplo, a un señor que tenga una condena por 3 delitos a 2, 2 y 2? Como no supera los 2, un señor que tiene 6 años de prisión le aplico la sustitución del artículo 83 y a un delincuente primario que tiene una condena de 2 años y 2 meses no se la aplico. Oiga, ¿y el principio de igualdad? ¿Dónde está? O sea, es decir, estamos primando a delincuentes que han sido condenados. Imaginemos, por ejemplo, al señor Fabra, el de Castellón, condenado por delito fiscal. Imaginemos que la pena que le hubieran puesto son 2 años, 2 años por falsedad, 2 años por tal, y que tiene una condena de 10 años, ninguna supera los 2 años, como no es reo habitual, se le aplica la sustitución por una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y a un pobre desgraciado que ha robado pues en una casa, se ha metido en una casa y se ha llevado algo con fuerza en las cosas, como es casa habitada, se le pone 2 años y medio, y a este, siendo primario, no le puede aplicar la sustitución. Bueno, pues que me expliquen el criterio que se sigue para hacer esto. Bien, se condiciona esta sustitución de la pena a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio conforme a las posibilidades económicas o al cumplimiento del acuerdo, en su caso alcanzado por las partes, al cumplimiento de una medida, cual es el pago de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En el caso de multa, se dice que se sustituirá por 2 cuotas de multa por cada día de prisión, con el mínimo de 1/5 de la condena y con el máximo de 2/3 partes de la condena, de la prisión, vamos. Es decir, en el caso de que a uno le pongan 1 año de prisión, por ejemplo, la sustitución por la pena, la multa mínima serán 73 días de prisión, perdón, de prisión no, de multa, quiero decir, y en el caso de que, y la máxima serán 243 días, según el artículo 84.3 del Código Penal. Cuando se trata de delitos relacionados con la violencia de género, solo podrá imponerse la multa cuando conste que no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal o de convivencia o de la existencia de descendencia común. Esto se hace para evitar que este señor tenga que pagar la multa y no se haga cargo de las responsabilidades familiares porque alegue no tener dinero porque tiene que pagar la multa, evidentemente. Y al igual que ahora, se le pueden imponer una o varias de las medidas que se regulan en el artículo 83, sin que puedan imponerse deberes u obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados. Se mantiene igual en la reforma la sustitución por enfermedad grave, el artículo 84, por razones humanitarias, al que esté aquejado de padecimientos incurables, etc. Y la drogadicción y la suspensión por drogadicción del artículo 85, que también se mantiene para penas de hasta 5 años de prisión, aquellos penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, y se vincula la suspensión a la acreditación. Por cierto, se echa en falta en la legislación la posibilidad de suspender por otras adicciones no tóxicas como la ludopatía, que en otros países sí se incluye la ludopatía como causa de suspensión o como causa de adicción, porque alguien puede cometer un robo por su necesidad imperiosa de jugarse el dinero en las máquinas tragaperras. El hecho de que sea una adicción no tóxica no tiene por qué no considerarse una adicción que puede originar la comisión del delito. No se ha incluido en la reforma, se ha perdido una nueva oportunidad de hacerlo. En otros países, en derecho comparado, sí que existe.
La única diferencia es que se suprime la obligación de solicitar informe al médico forense, que se exigía en el artículo 87 del Código Penal, dejando a criterio del juez o tribunal la determinación de las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Es decir, otra vez, más discrecionalidad para el juez. Es el juez el que tiene que determinar, pues sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que no. Y, por supuesto, se condiciona a que siga, a que no abandone el tratamiento, y se especifica que no se considerará abandono del tratamiento las recaídas que pueda tener en su adicción si éstas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación. En cuanto a los plazos de suspensión de la condena, se mantiene la redacción anterior, los plazos serán de 2 a 5 años, para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años. En los casos de drogadicción, el plazo de suspensión será de 3 a 5 años, artículo 81 del Código Penal. Y además, insisto, se pueden incluir por parte del juez una serie de medidas potestativas, las que están en el artículo 83, que son las mismas, con la inclusión de otra más que también nos genera ciertas dudas. Por ejemplo, que es la prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitar la ocasión de cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo. Queda un poco también en el aire. Bueno, esto pues, puede pensar en personas que pertenecen a grupos de hooligans de equipos de fútbol que ha dado lugar a determinados delitos de lesiones, que si esa persona vuelve a estar en ese tipo de asociaciones, ese tipo de grupos, pues se le prohíbe su contacto. Tampoco sé muy bien cómo se va a coordinar esa medida, o sea, el control de esa medida. Y supongo que, aunque tampoco lo dice la ley, supongo que se tendrá que determinar qué grupos o personas no son a los que se puede acercar. También se modifica el control de las medidas, es decir, para las medidas para determinadas prohibiciones, residencia en un determinado lugar, no aproximarse a la víctima, familiares o personas que determine el tribunal, y la de acudir a determinados lugares y la de no relacionarse con determinadas personas, se encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier posible quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y para que se pueda informar al juez y se pueda revocar la suspensión en caso de incumplimiento. Y para el control del cumplimiento de los deberes de comparecer ante el juez, de participar en programas formativos y los de deshabituación, alcohol o drogas o de cualquier otro tipo, se encarga a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración Penitenciaria, que informarán al juez periódicamente, al menos trimestralmente, hasta la conclusión de los programas. Bien, en cuanto a la revocación de la suspensión, también tenemos varias modificaciones. Los motivos de revocación se ha eliminado la expresión se ha introducido la expresión ser condenado, en lugar del texto anterior que decía si el sujeto delinquiera. Volvemos otra vez a la presunción de inocencia porque entendemos que, aunque haya el que el sujeto delinquiera, mientras no haya una sentencia que lo condene, pues no se podía saber si había delinquido o no. Se modifica también y se le da mayor discrecionalidad al juez, incluso cuando haya cometido algún delito, bueno, si se entiende que eso no afecta a la capacidad o a la medida que se había de suspensión, pues el juez puede incluso no revocar la suspensión en caso de incumplimiento, en caso de que hubiera hubiera cometido otro delito. Luego, el incumplimiento del compromiso del pago de las indemnizaciones, salvo que careciera de capacidad económica para ello, o no diera la información suficiente y necesaria sobre sus bienes o el lugar donde se encuentran los bienes que haya que decomisar. También el motivo de revocación si no cumple las condiciones que se le hayan impuesto según el artículo 83. Bien, por otra parte, y voy a ir un poco rápido para no cansaros,
Hay una modificación muy importante en el tema de los extranjeros, modificación que tampoco parece muy adecuada. En primer lugar, respecto a los extranjeros, se sustituye la pena se puede sustituir la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, las penas de más de un año. Todas las penas de más de un año. En la legislación anterior era la pena de 6 años. Incluso se elimina también la referencia al extranjero sin residencia legal en España. Antes tenía que ser un extranjero no residente. Ahora, aunque sea residente en España, con el hecho de ser extranjero, puede sustituirse la condena por la expulsión, lo cual podría dar lugar a una serie de problemas, sobre todo porque por el tema primero por los extranjeros comunitarios, que son extranjeros y no necesitan nada para estar en España. Sí es verdad que en el artículo 89.4 se dice que solo procederá cuando la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea cuando represente una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la atención a la naturaleza, circunstancia y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales. Y si hubiera estado residiendo en España durante los 10 años anteriores, solo procederá cuando hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, la libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales, castigados con pena de prisión de más de 5 años, y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza, o hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros cometidos en el seno de organización criminal. Bien, en el caso de penas de más de 5 años, la ley prevé que pueda cumplir parte en España, como había antes también, cuando era más de 6 años, y cuando haya cumplido la parte de la condena, que se hará coincidir, dice el Código Penal, con cuando pueda acceder al tercer grado o a la libertad condicional, pues se le expulsará del territorio nacional. A pesar de que se sigue manteniendo el criterio imperativo de serán sustituidas, es decir, no se deja al arbitrio, se introduce una mayor flexibilidad cuando dice el artículo 89.4 que no procederá cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las circunstancias personales del autor, su particular arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. Nuevamente se deja un poco al arbitrio del juez. Bien, y por último, hay que decir que en el caso de que el extranjero regrese, pues tendrá que cumplir la pena que se le ha impuesto, pero si se le encuentra en la frontera, se le devolverá inmediatamente. No podrá volver en el plazo de 5 a 10 años que se establezca en la sentencia y el resto queda exactamente igual que en la legislación anterior. Y por último voy a referirme con un poco de rapidez, por si queréis luego comentar algo, al tema de la libertad condicional. El tema de la libertad condicional, la gran novedad es que deja de ser lo que antes conocíamos como el cuarto grado penitenciario y pasa a ser una modalidad de suspensión de la condena, concretamente de suspensión de lo que resta de condena, con las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, se mantienen los requisitos del artículo 91, pero el problema que tenemos es respecto a lo demás. Igual, hay que pagar las responsabilidades civiles, si no, no se le puede dar, hay que haber extinguido las 2/3 partes de su condena. Sí es cierto que los supuestos de adelantamiento a los 2/3 de la condena en vez de a las 3/4 partes y de 90 por año cumplidos sobre los 2/3 dejan de ser excepcionales y se regulan, como que se regulaban antes en el artículo 91 y se regulan específicamente en el artículo 92 cuando se cumplen una serie de requisitos que están especificados en dicho artículo. Se añade un nuevo artículo, el 93, en el que dice que se podrá, en el caso de que se puede adelantar, en el caso de condenas de 3 años, se puede adelantar la libertad condicional a la mitad de la condena. Este supuesto me plantea una duda, ya que expresamente, y como es obvio, no se necesita haber cumplido los 3/4 partes, pero también se elimina el de haber desarrollado actividades laborales, socioculturales y ocupacionales que se exige para adelantar a los 2/3. O
O sea, parece que no se exige para adelantar a la mitad lo que sí se exige para adelantar a los 2/3. Esto es una nueva prueba de la mala praxis legislativa y de la mala redacción del Código Penal. Sin embargo, el resto de los requisitos que se exigen sí que parecen mantenerse. Y no es de aplicación esta medida de adelantar a la mitad a los delincuentes sexuales. El plazo de la duración de la suspensión no podrá ser no podrá ser inferior a la parte pendiente de cumplimiento. Esto nos vuelve a plantear un problema. Si yo tengo una condena de 8 años y me dan la libertad condicional a las 3/4 partes y me establecen un plazo de suspensión de hasta 5 años, que me lo pueden establecer, como hemos visto, transcurridos los 2 años, me quedan todavía 3 años en los que tengo suspendida. Ya no estoy cumpliendo, pero si yo cometo un delito ya después de haber extinguido mi condena y resulta que después, en ese plazo de 3 años, cometo un delito, resulta que tendría que volver a cumplir todo el tiempo que he disfrutado en libertad condicional, cosa que antes no ocurría. Es decir, esperemos que se adecúe al tiempo, el tiempo de la suspensión, al tiempo que le resta de condena, porque si no sería manifiestamente injusto. Si se solicita la libertad condicional y no se concede, no puede volver a solicitarse hasta el plazo de 6 meses. En el caso de la prisión permanente revisable, durante mucho más tiempo, son 2 años, cuando lo puede pedir. En los supuestos de actividades terroristas no le son de aplicación los adelantamientos a las 2/3 partes ni el de los 90 días. Y también se sigue estableciendo en los supuestos de libertad condicional por enfermedad grave incurable. Y lo que es importante, ya lo he adelantado antes, es que si hay revocación se pierde el tiempo disfrutado en libertad condicional y se ha de volver a cumplir la condena que le restaba. Como se trata de un supuesto de suspensión, nos encontraríamos con que tendría que cumplirlo todo. Y en este punto sí me quiero detener un instante porque resulta especialmente llamativo que no se tenga en cuenta el periodo de cumplimiento en libertad condicional como tiempo de cumplimiento de condena, porque este señor está sometido a una serie de restricciones y eso toda la vida se tiene que contar como cumplimiento de la condena. Ahora no. Ahora si comete un delito o por cualquier circunstancia se le revoca la prisión condicional, no le ha servido de nada. No le ha servido de nada. Y entonces este señor tendría que volver a cumplir todo el tiempo que le faltaba, incluido el tiempo que ha estado en prisión provisional, en libertad condicional. Y además, parece ser que las instituciones penitenciarias, y así lo demuestra la Instrucción 4/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, considera que se puede aplicar retroactivamente la libertad condicional, los supuestos de la libertad condicional, incluso a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Porque esta Instrucción 4/2015, que yo creo que probablemente cuando llegue al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo en su momento se declarará nula completamente, pero bueno, lo que nos dice es que la nueva normativa de la libertad condicional se aplicará a todos los penados a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2015. Es más, en el anexo de esta Instrucción 4/2015 se dice que se obligará, ojo, se obligará a los penados que quieran acceder a la libertad condicional a que firmen un consentimiento informado diciendo que se les podrá aplicar la Ley 1/2015. Este es el problema de la regulación en España del derecho penitenciario y del derecho penal. El derecho penitenciario depende del Ministerio de Interior, con las consecuencias que eso tiene. El derecho penal depende del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, con las consecuencias que eso tiene. Bien. Claro, salvo que piense instituciones penitenciarias que es más beneficioso el régimen actual. Yo lo dudo, pero bueno. Esto ya pasó. Yo tengo, cuando leí esta instrucción, pues tuve una especie de déjà vu con respecto a lo que pasó con la Ley Orgánica 7/2003,
que introdujo un periodo de seguridad para acceder al tercer grado, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dictó la Instrucción 2/2004 y dijo que se aplicaría de forma automática a todas las propuestas de progresión al tercer grado. Ese periodo de seguridad que no podía hacerse hasta la mitad. Bien, ello fue descartado por varias audiencias provinciales y al final se resolvió por el Tribunal Supremo en sentencia 12 del 6 de 2006, diciendo que no se podía aplicar retroactivamente. Evidentemente no podemos afirmar que la reforma en bloque, yo entiendo que no es más beneficiosa que el régimen anterior, y evidentemente solo se podrá aplicar a los hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, porque si no estaríamos aplicando de forma retroactiva una ley que tiene contenido penal indudable, porque imaginemos una persona que ha cometido un delito en el año 2010 y puede acceder a la libertad condicional, que esta persona actualmente, si le revocaran la libertad condicional, no tendría que cumplir la parte de pena de la que ha disfrutado en libertad condicional. Si le aplican la nueva ley, sí tendría que cumplirlo. Si alguien me dice que eso es más beneficioso para el reo, pues me lo tendrá que explicar de alguna manera. Evidentemente no puede ser más beneficioso para el reo. Por tanto, lo que sí es cierto es que cuando el reo deberá ser oído, en todo caso, deberá ser oído, para entender qué código penal le es más beneficioso y si quiere someterse a uno o a otro. En el caso de que decida someterse a uno o a otro, evidentemente tendrá que hacerlo en bloque, es decir, no podrá coger lo que le sea más favorable de uno y lo que le sea más favorable de otro, tendrá que cogerse a todas las normas completas. Yo entiendo que no es más beneficioso y entiendo que esa instrucción 4/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pues será anulada en cuanto llegue en algún momento al Tribunal Supremo, incluso las audiencias provinciales pues no la aplicarán probablemente. Bueno, yo creo que con esto, para el tiempo que teníamos, pues he procurado dar una visión de las novedades que se han producido con la reforma de la ley. Si queréis preguntar algo, no sé si estamos fuera de tiempo, pues lo veréis. Hay tiempo para un par de cuestiones. ¿Tenéis alguna consulta? ¿No? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues nada. Pues agradecer al ponente su exposición y bueno, a los asistentes también que hayan estado aquí y a los que nos están viendo desde el despacho, pues esperamos que les haya sido de utilidad a todos. Y los que habéis venido, si queréis el certificado de asistencia al curso, tras solicitarlo a formacion@icali.es y comprobación de que habéis asistido, se os mandará un correo diciendo que está a vuestra disposición y podréis pasar por él. Y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final.